¿Alguna vez has sentido que no hay salida? Que los muros de tu vida se cierran, que el enemigo te persigue, que tus fuerzas se acaban y que ya no hay vuelta atrás. ¿Has estado allí, en ese punto exacto donde todo lo humano ya no alcanza? Donde los planes se rompen, las puertas se cierran y el desierto parece eterno. Ese momento donde el corazón grita, pero nadie escucha. Donde tus ojos solo ven un mar imposible de cruzar. Así se sintió el pueblo de Israel aquella noche, atrapados entre el ejército más poderoso del mundo y las aguas infinitas del Mar Rojo. Pero fue justo allí, en ese lugar de desesperación, donde Dios mostró lo que Él es capaz de hacer cuando todo parece perdido. Él no necesita lógica. No necesita caminos marcados. No necesita explicaciones humanas. Él solo necesita que creas. Que sigas avanzando. Que te mantengas firme. Porque a veces el mar no se abre hasta que das el primer paso. Y a veces el milagro no llega hasta que la fe lo llama. Imagina a los hijos de Israel, liberados de la esclavitud pero aún esclavos del temor. Caminando con los pies aún marcados por el barro de Egipto, con heridas que no se ven y cadenas que todavía pesan en la mente. Habían salido por fin, pero no estaban listos para confiar. ¿Cuántos de nosotros hemos salido físicamente de un lugar, pero aún llevamos dentro la prisión? ¿Cuántos siguen siendo libres solo por fuera, pero esclavos en el alma? Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, pero ahora tenía que sacar el Egipto de dentro de ellos. Y para eso, a veces, nos lleva a un lugar donde no hay más opciones que mirar al cielo. Un lugar donde la lógica fracasa y solo la fe prevalece. Un mar delante. Faraón detrás. Y Dios en el cielo, diciendo, avanza. El temor se multiplicaba mientras el polvo de los carros egipcios se alzaba por el horizonte. Las madres apretaban a sus hijos, los ancianos temblaban y los guerreros dudaban. Y entonces comenzaron los gritos. Las quejas. La desesperación. Nos trajiste aquí para morir en el desierto, no había tumbas en Egipto. Preguntas de corazones acostumbrados a la esclavitud. Gritos de hombres que aún no sabían lo que Dios podía hacer cuando no hay salida. Y Moisés, aquel que un día fue tartamudo y temeroso, se levantó con autoridad. El mismo que había dudado frente a la zarza ardiente, ahora se alzaba como un líder forjado por el fuego de Dios. Y su voz retumbó entre el pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Palabras que no eran solo consuelo, eran promesa. Una declaración de guerra divina. Una voz que rompía el miedo, que cortaba la atmósfera de duda. Y entonces, Dios habló. No con un trueno, sino con un mandato claro, firme, celestial. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y esa frase, simple pero poderosa, es la que sigue transformando vidas hasta hoy. No te detengas. No te quedes paralizado. No permitas que el miedo te ate al pasado. Avanza. Camina. Confía. Porque cuando obedeces en fe, lo imposible se vuelve real. Cuando das el paso sin ver, el cielo responde con milagros. Moisés extendió su vara. No había señales previas. No había viento aún. Solo obediencia. Solo fe. Solo una acción que le dijo al universo espiritual, creemos. Y entonces, sucedió. El mar empezó a moverse. El viento del oriente sopló con fuerza toda la noche. Las aguas se abrieron. Se formaron muros de agua a derecha e izquierda. El suelo se secó. Un camino donde no lo había. Un sendero en medio de lo imposible. No fue magia. No fue suerte. Fue poder de Dios. Fue fidelidad divina respondiendo a una fe valiente. Y cada paso que daba el pueblo sobre ese lecho seco, que era una declaración contra el miedo, una victoria sobre la lógica, una marcha hacia la promesa.
¿Has estado allí? ¿Has sentido que lo único frente a ti es un mar infranqueable? ¿Que la deuda es demasiado grande? ¿Que el diagnóstico es definitivo? ¿Que la familia está demasiado rota? Escúchame bien, cuando el mar se abre, no es casualidad. Es el resultado de una fe que decidió avanzar cuando todo gritaba detente. Es la respuesta de un Dios que nunca falla, que nunca llega tarde y que siempre cumple. El mismo Dios que partió el mar para Israel es el mismo que hoy está abriendo camino para ti. No importa cuán oscuro esté el cielo, cuán fuerte venga el enemigo, cuán alta parezca la marea. Si Dios lo prometió, Él lo hará. Y mientras los hebreos caminaban entre las aguas, con la luna reflejándose en esos muros líquidos que desafiaban la física, algo más sucedía detrás. Los egipcios, cegados por el odio y la soberbia, decidieron perseguirlos. Se adentraron en el mismo camino que Dios había abierto para su pueblo. Pero lo que es camino para los que creen, es trampa para los que dudan. Lo que es escape para los hijos, es juicio para los enemigos. Y allí, en el corazón del mar, los carros comenzaron a desestabilizarse. Las ruedas se salieron. El caos reinó. El juicio cayó. Y cuando el último hebreo puso pie en tierra firme, Moisés volvió a extender su mano. El mar regresó a su lugar. Y los egipcios no salieron jamás. Porque lo que te persigue, lo que quiere detener tu propósito, no puede sobrevivir donde Dios te da libertad. No fue solo una historia de escape. Fue una transformación espiritual. Fue la lección que Dios quería tatuar en sus corazones: yo soy el que hace caminos donde no los hay. A veces, lo único que necesitas no es una explicación, sino una palabra: avanza. No te quedes estancado en la orilla del miedo. No retrocedas a la tierra de esclavitud. No escuches las voces que te dicen que no puedes. Escucha a Dios. Cree a Dios. Obedece a Dios. Porque en medio del mar, donde no hay suelo ni dirección, Él es capaz de construir el sendero que te llevará al destino prometido. Y tú, que estás escuchando esto, no estás aquí por casualidad. Dios te está hablando. Hay algo en tu vida que parece imposible. Algo que te paraliza. Algo que te quiere devolver a Egipto. Pero el Espíritu de Dios hoy te dice: da el paso. No esperes a que el mar se abra. Muévete en fe. Confía en la palabra. Declara con tu boca: confío en Dios. Escribe con tu corazón: Jesús es mi guía. Afirma con toda tu alma: Dios tiene un propósito para mí. Porque lo que Dios comenzó en ti, no va a terminar. Él no abandona a sus hijos en medio del mar. Él no olvida sus promesas. Él no permite que sus enemigos tengan la última palabra. Este es el tiempo de fe. Este es el tiempo de creer sin ver. Este es el tiempo de avanzar, aunque tus pies tiemblen. Porque cuando el mar se abre, no solo se trata de cruzar, se trata de encontrarte con el Dios que siempre fue más grande que tus problemas, más fuerte que tus temores y más fiel que tus dudas. Hoy es tiempo de marchar. La historia del Mar Rojo no es un relato de cuento. Es un grito eterno del cielo hacia los corazones temerosos. Es la voz de Dios estampada en las arenas del tiempo, clamando: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. No fue una casualidad. No fue un momento aislado. Fue una revelación que aún hoy quiere sacudir el alma de quienes se sienten atrapados. Porque todos, en algún punto de la vida, hemos estado allí, frente a un mar que no cede, mirando hacia atrás con temor, escuchando los pasos del enemigo que parece acercarse, sintiendo que el milagro se está tardando. Pero es precisamente allí, en la tensión entre lo visible y lo invisible, donde Dios se revela como el Dios de lo imposible. Muchos dicen creer en Dios, pero cuando el mar está delante, dudan. Muchos levantan las manos en la iglesia, pero tiemblan cuando la presión llega a casa. Muchos confiesan con sus labios que Dios puede hacer milagros, pero con sus acciones lo niegan. Y no es porque no quieran creer,
sino porque no han experimentado aún lo que significa caminar sobre la promesa cuando la tierra tiembla bajo los pies. Es en esos momentos donde el carácter espiritual se forja, donde la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica viva. El pueblo de Israel no conocía aún el corazón profundo de Dios. Habían visto su poder en las plagas de Egipto, pero no su fidelidad en la adversidad. Por eso se quejaron, por eso dudaron. Porque es fácil creer cuando hay provisión, pero el verdadero creyente es forjado en la escasez. Es fácil cantar cuando todo va bien, pero es en la noche oscura donde el verdadero adorador levanta su voz. Y Dios, que no necesita nuestra perfección para actuar, decidió una vez más mostrar su gloria. Pero no solo para ellos. No solo para ese grupo de esclavos liberados. Sino para que, miles de años después, tú también puedas saber que cuando parezca que todo está cerrado, Él puede abrir caminos. Que cuando ya no haya recursos humanos, que Él puede hacer lo sobrenatural. Que cuando el enemigo te rodee, que Él puede levantar bandera de victoria. Porque el Mar Rojo fue solo una escena de una película eterna donde Dios siempre será el protagonista. Él no cambia. Él no se debilita. Él no olvida. Y si abrió el mar una vez, puede abrirlo otra vez. En tu vida. En tu casa. En tu historia. La escena fue tan impactante, tan sobrenatural, que generaciones enteras cantaron sobre ella. El cántico de Moisés y María no fue solo una celebración. Fue una marca. Un testimonio. Un recordatorio de lo que pasa cuando obedeces a pesar del miedo. Cantad a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y ese canto sigue vigente. Sigue resonando en cada corazón que elige confiar. Sigue siendo un himno de esperanza para el quebrantado, para el enfermo, para el que ha perdido todo. Porque el mar representa lo imposible, pero el canto representa la victoria. Y toda persona que atraviesa el mar tiene una canción que solo los redimidos pueden cantar. No se trata de memorizar una historia bíblica. Se trata de hacer la tuya. De entender que tú también tienes un faraón que te quiere retener, una esclavitud que quiere que vuelvas, un desierto que te asusta y un mar que parece insalvable. Pero si Dios está contigo, nada puede detenerte. Porque cuando Él da una palabra, el universo obedece. Cuando Él extiende su mano, las aguas se abren. Cuando Él pelea por ti, no hay ejército que pueda tocarte. Y cuando tú decides creer, aunque todo en ti te diga que es imposible, Dios muestra su gloria de formas que jamás imaginaste. Este no es un llamado a la religión, es un llamado a la fe viva. A una relación profunda con el Dios que abre caminos donde no los hay. ¿Estás dispuesto a soltar el miedo? ¿A dejar de mirar atrás y avanzar hacia lo que Dios tiene para ti? Tal vez el camino no se ve aún. Tal vez todo sigue oscuro. Pero si te atreves a creer, verás lo que los ojos naturales no pueden captar. Verás el mover del espíritu, verás cómo lo seco se vuelve fértil, cómo lo muerto cobra vida, cómo lo que parecía final era solo el prólogo de un nuevo comienzo. Muchos hoy viven como los hebreos antes de cruzar, llenos de promesas, pero paralizados. No porque Dios no haya hablado, sino porque temen dar el paso. Pero hay un momento donde debes elegir: ¿me quedaré en la orilla esperando que todo se resuelva o daré el paso de fe que activa el milagro? La fe no es pasiva. No es un sentimiento. Es una acción. Es extender tu vara aunque aún no veas el viento. Es mover el pie hacia adelante aunque aún el suelo esté cubierto de agua. Es creer que Dios hará algo nuevo, aunque nunca antes lo hayas visto. Hoy Dios está abriendo caminos para muchos que se atreven a creer. Y tú puedes ser uno de ellos. Si estás enfrentando algo que no puedes resolver, si estás sintiendo que la presión aumenta, si sientes que el enemigo te está alcanzando, escucha esto: no estás solo. Dios está contigo. Y Él pelea tus batallas. El mar puede parecer eterno, pero para Él es solo un obstáculo más que será removido. No es el fin. Es el comienzo de algo mayor.
Porque Dios no solo quiere sacarte de Egipto, quiere llevarte a la tierra prometida. Y para eso hay que cruzar, hay que confiar, hay que avanzar. Declara hoy con fe: confío en Dios. Escribe en tu corazón: Jesús es mi guía. Afirma con tu voz: Dios tiene un propósito para mí. Porque no se trata solo de una historia antigua. Se trata de ti, de lo que estás viviendo, de lo que Dios quiere hacer contigo. Él no ha terminado. Él no se ha rendido contigo. Él no ha olvidado tu oración. Él está obrando, incluso cuando no lo ves. Y cuando menos lo esperes, el mar se abrirá. El silencio en el campamento de Israel esa noche debió ser sobrecogedor. Mientras los vientos del este comenzaban a soplar por orden divina, nadie sabía aún lo que estaba por ocurrir. Algunos intentaban dormir, otros vigilaban, otros lloraban en silencio por miedo a que el amanecer trajera muerte. Los niños dormían ajenos al caos que los rodeaba, y los ancianos probablemente susurraban oraciones desesperadas al Dios que los había sacado de Egipto. Pero lo que nadie imaginaba era que, en medio de esa angustia, el cielo ya se estaba moviendo. Porque Dios no espera a que entendamos para obrar. Él actúa en el tiempo perfecto, aunque a nuestros ojos parezca tarde. Esa es la esencia de la fe: creer mientras aún no ves, caminar mientras aún no hay camino, confiar cuando todo dentro de ti grita que es el fin. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Atrapado entre una promesa y una amenaza? ¿Entre lo que Dios dijo y lo que el enemigo está haciendo? Tal vez estás justo allí, en la línea entre lo que fue y lo que será. Y todo lo que ves a tu alrededor parece imposible. Pero escucha esto: cuando el mar está enfrente y Egipto detrás, no es momento de correr ni de retroceder. Es momento de mirar al cielo. Porque si Dios te trajo hasta allí, Él no te abandonará. Él no se equivoca de ruta. Él no comete errores. Cada paso de fe te acerca más al milagro que está siendo preparado desde antes que nacieras. Y ese milagro tiene tu nombre, tu historia, tu propósito. El soplo del Espíritu no es algo que siempre se ve, pero siempre se siente. A veces viene como un viento fuerte que derriba muros. A veces como un susurro que rompe cadenas internas. Pero siempre transforma. Siempre marca. Siempre prepara el terreno para algo eterno. Aquella noche, mientras el pueblo dormía o temblaba, Dios ya estaba dividiendo el mar. Y cuando llegó el amanecer, Moisés alzó la vara, no por sus fuerzas, sino por obediencia. Porque el milagro no requiere perfección, solo fe. Él no tenía el poder de dividir el mar, pero sí el mandato de creer y actuar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a alzar tu vara? ¿A extender tu fe aunque aún no veas nada? Porque ese es el principio de la apertura, la fe obediente. El pueblo de Israel comenzó a caminar. No corrieron, caminaron. Con temor quizás, pero con decisión. Cada paso sobre el lecho marino era un paso de confianza, una declaración contra el miedo, una declaración de guerra espiritual. Las paredes de agua a cada lado no eran normales. Eran testigos de la fidelidad divina. El suelo, seco, era testimonio de que el Dios de Abraham seguía vivo, obrando, cuidando, guiando. Y mientras más avanzaban, más el miedo retrocedía. Porque la fe siempre desplaza al temor. Porque cuando comienzas a moverte en la dirección de Dios, las voces de derrota se apagan. El enemigo aún estaba cerca, pero ya no era relevante. Porque cuando caminas bajo la protección de Dios, no hay enemigo que pueda alcanzarte. Quizás tú también estás en ese proceso. Tal vez ya diste el paso, pero aún no ves el final del túnel. Aún sientes el agua cerca, el viento fuerte, el enemigo acechando. Pero no te detengas. Cada paso es una declaración de confianza. Cada decisión de avanzar es una forma de decirle a Dios: creo en ti, aunque no entienda. Y eso mueve el corazón del Padre. Porque Él no busca expertos, busca hijos que confíen.
Y cada hijo que decide caminar en fe termina viendo milagros. No porque lo merezca, sino porque así es el amor de Dios, escandalosamente fiel. El cruce del mar no fue solo un escape, fue un bautismo colectivo. Fue el fin de la esclavitud y el inicio de una nueva identidad. Ya no eran esclavos, eran el pueblo escogido. Ya no eran prisioneros del pasado, eran herederos de una promesa. Lo mismo sucede contigo cuando decides atravesar tu mar. Ya no eres lo que fuiste, ahora eres lo que Dios dice que eres. Ya no eres un error, eres una obra maestra en construcción. Ya no eres una víctima, eres un testigo del poder del Altísimo. Por eso, cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para que Dios te muestre su gloria. No para que te destruyas, sino para que descubras de lo que estás hecho en Él. Y entonces llegó el clímax. Cuando todo el pueblo estuvo del otro lado, y los egipcios decidieron seguirlos, que el mismo mar que fue camino para unos, se volvió tumba para otros. Porque lo que Dios abre para ti, no lo puede transitar tu enemigo. Lo que es un paso de fe para ti, es un muro de juicio para el adversario. Y cuando Moisés extendió nuevamente su vara, el mar se cerró, y con él, el pasado quedó sepultado. Faraón no volvió. Egipto no volvió. Las cadenas no volvieron. Porque cuando Dios cierra un capítulo, nadie puede reabrirlo. Y ese cierre fue definitivo. Fue Dios diciendo, nunca más volverás a ver a tus opresores. Hoy comienza tu libertad. ¿Cuántos de nosotros estamos aún mirando atrás? Esperando que el pasado vuelva, con temor de que se repita, paralizados por el recuerdo de lo que sufrimos? Hoy Dios quiere que entiendas esto. Cuando Él te libera, lo hace de forma total. Cuando Él te sana, lo hace desde la raíz. Cuando Él cierra una puerta, es porque delante hay una tierra prometida que te está esperando. Pero debes dejar de mirar atrás. Deja de pensar en lo que perdiste y comienza a enfocarte en lo que Dios está haciendo. Porque el mar se abrió no solo para salvarlos, sino para que nunca más vivieran como esclavos. El problema no era solo Egipto, que era lo que Egipto les había hecho creer sobre sí mismos. Pero ahora, al otro lado del mar, una nueva identidad comenzaba a florecer. Eran libres. Eran hijos. Eran guiados por el Dios de gloria. Hoy, en medio de lo que estás viviendo, declara con fuerza, soy un hijo de Dios. Aun si todo parece cerrado, aun si el mar no se ha abierto, haz esta declaración, Dios tiene un propósito para mí. Porque lo que activa el cielo no es tu habilidad, es tu fe. Y esa fe, cuando es genuina, mueve montañas, abre mares, resucita promesas y derrota ejércitos. No estás solo. Dios va delante de ti. Y así como hizo con Israel, hará contigo. Solo cree. El pueblo de Israel, al otro lado del mar, no era el mismo que había salido de Egipto. Algo más que cadenas había quedado atrás. Se rompió el yugo de la esclavitud interior. Se rompió el miedo heredado, la mentalidad de derrota, la vergüenza del pasado. Y en su lugar nació algo nuevo, la certeza de que Dios no solo había escuchado su clamor, sino que también estaba dispuesto a hacer lo imposible para responderlo. Ya no eran los que lloraban en silencio en medio de los ladrillos y el látigo. Ahora eran testigos vivos del poder del cielo en la tierra. Y todo comenzó con un acto de obediencia, con una fe que decidió avanzar, aunque delante solo había agua. Y así es contigo. Tal vez no veas el mar abrirse aún, tal vez sigues preguntándote si este desierto terminará. Pero escucha esto, Dios está más cerca de lo que imaginas. No ha dejado de escucharte ni un segundo. Tu dolor no ha sido ignorado. Tus lágrimas no han caído al suelo en vano. Él ha visto cada noche en la que te acostaste sin fuerzas, cada mañana en la que te levantaste por fe y no por motivación. Y Él ha estado soplando sobre tu mar. Incluso si aún no ves la separación de las aguas, el viento ya está en marcha. Porque Dios trabaja en lo invisible antes de manifestar lo visible. Su fidelidad es más profunda que tu duda, más fuerte que tu temor,
más grande que cualquier amenaza que enfrentas. El cruce del mar no solo fue una historia de rescate, fue una historia de propósito. Dios no sacó a Israel para dejarlos vagar sin sentido. Él tenía una tierra prometida preparada desde generaciones atrás. Y lo mismo sucede contigo. No fuiste rescatado para sobrevivir. Fuiste rescatado para conquistar, para caminar en destino, para ser luz en medio de la oscuridad, para testificar que el Dios que abre caminos todavía vive y actúa. Tu historia no terminó en el momento más oscuro. Tu historia apenas comienza cuando decides creer. Y es aquí donde el mensaje se vuelve urgente: no te quedes a mitad del camino. No permitas que el temor detenga lo que el cielo ya inició en ti. Lo que comenzó como una liberación física, terminará como una transformación espiritual si sigues avanzando. La victoria no es solo llegar al otro lado, es no volver atrás, es no permitir que Egipto viva en ti después de que tú ya saliste de Egipto. Es declarar con tu vida: mi Dios es fiel. Mi Redentor vive. Mi camino no termina en el desierto. Yo sigo hasta la tierra que Él prometió. Así como Moisés alzó su vara, hoy tú debes levantar tu fe. Así como Israel caminó por donde jamás imaginó, tú debes dar pasos donde antes solo había miedo. Así como el mar se cerró tras ellos y Egipto fue destruido, tú debes declarar que tu pasado ya no tiene autoridad sobre tu futuro. Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto y completo. Y cuando Él te libera, no es para que vivas a medias. Es para que camines como hijo, con la frente en alto, con el corazón confiado, con la mirada fija en aquel que nunca falla. Por eso hoy te invito a hacer algo más que escuchar esta historia. Hoy te invito a vivirla. A creer que el Dios que abrió el mar para Israel, también abrirá camino para ti. A declarar con fe, aunque no veas aún una salida. A alzar tu voz por encima del miedo y decir: confío en Dios. A declarar con tu corazón: Dios tiene un propósito para mí. A levantar tu vida como una bandera y afirmar: soy un hijo de Dios. Porque la victoria no comienza con un milagro. Comienza con una decisión. La decisión de creer, aunque el mar esté enfrente. No estás solo. El mismo Dios que fue con Moisés va contigo. El mismo que partió las aguas, aún tiene poder para hacer lo imposible. No importa que tan profundo sea el mar, que tan fuerte sea el viento, que tan grande sea el ejército enemigo. Tu Dios es más grande. Tu Redentor es más poderoso. Y si Él dijo que te llevará a la otra orilla, nada ni nadie podrá impedirlo. Así que camina. Camina con fe. Camina con propósito. Camina con la certeza de que al final del camino hay tierra firme. Y que lo que parecía tu final es solo el escenario donde Dios mostrará su gloria. Comenta: Jesús transforma vidas y crees que Él aún hace milagros. Escribe: estoy listo para caminar con Dios y decides hoy avanzar sin mirar atrás. Afirma con poder: Cristo es mi Salvador, y sé parte de este movimiento de fe, donde lo imposible se hace posible, y los mares se abren por el poder del Dios vivo.